sobre las parábolas de Jesús y esta vez Jesús el buen pastor. Esto lo encontramos en Juan capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 21. En realidad podríamos decir que son como dos parábolas, una metida dentro de la otra, pero eso lo vamos a ver después. La cuestión es que si nosotros leemos esta parábola, sería interesante que leyéramos también el capítulo 9, que es el capítulo anterior, porque todo el capítulo 9 y el capítulo 10 viene absolutamente entrelazado. Pero comencemos. El título de pastor es uno de los títulos más queridos, más amorosos, más misericordiosos que usó Jesús en la Biblia. Él tiene innumerable cantidad de títulos, pero el de pastor es particular. Este título de pastor ya se venía dando desde el Antiguo Testamento. En Miqueas 5 vemos que dice: pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y allí morarán seguros. Ya Miqueas, este profeta, estaba diciendo que iba a venir un pastor que iba a cuidar y mantener en seguridad y en paz al pueblo de Israel. También esto lo reconocieron, este título de pastor, lo reconocen los mismos apóstoles. En 1 Pedro 2, versículo 25, el mismo Pedro dice: pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto al Cristo, el que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Y si nos extendemos un poquito más, dice la palabra que Jesús era esperado como pastor, fue pastor, pero será pastor por toda la eternidad. Sí, dice Apocalipsis 7:17, porque el Cordero, Jesús, que está en medio del trono, será su pastor y los guiará a manantiales de agua de vida. O sea que este título de pastor nos deja ese gusto a seguridad, a protección, a amor, a misericordia, todo lo que hace un pastor por sus ovejas. Pero también tenemos que decir que el título de pastor no solamente se le daba a los que eran pastores de ovejas, sino también se les daba el título de pastor a aquellos que eran los maestros de Israel, es decir, los encargados de guiar al pueblo, de cuidarlos, de velar para que siempre la verdad estuviese en sus mentes y en sus corazones a través de una enseñanza profunda y buena de la palabra de Dios. Tanto es así que ya en muchos libros del Antiguo Testamento se habla de los pastores de Israel, refiriéndose a esta élite religiosa, a estos sacerdotes que en lugar de apacentar y de guiar al pueblo de Dios, los dejaban dispersos, los llenaban de mentiras, ponían en sus cabezas y en sus corazones mandatos que no eran de Dios. Dice, por ejemplo, Jeremías 56, mi pueblo era como ovejas perdidas, dice Jeremías, mal guiadas por sus pastores, que las dejaron perderse en los montes. Iban de un monte al otro y hasta habían olvidado su corral. Nos hace acordar a las palabras del propio Jesús cuando dijo que cuando vio a las multitudes, que tuvo de ellas compasión porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Por eso también los apóstoles, en este caso Pablo, sabiendo que esos pastores, esos malos pastores, no solamente estuvieron en la época de los profetas, sino que también iban a seguir estando en la iglesia, dice en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, sino que les contarán mentiras. Es más, no solamente hubo malos pastores, hay malos pastores, sino que un mal pastor será el llamado anticristo en la Biblia, que va a ser el último mal pastor que va a tener este mundo. Lo dice Zacarías 11, versículo 16, cuando dice: voy a poner sobre este país un pastor que no se ocupará de la oveja descarriada, ni buscará la perdida, ni curará la herida, ni dará de comer a la debilitada, sino que se comerá la carne de las más gordas y no dejará de ellas ni siquiera las pezuñas. O sea que la idea y la imagen del pastor está impregnada en toda la Biblia, en el pasado, hoy
y en lo que respecta al futuro. Entonces, esta forma de ver al pastor como el pastor malo, el pastor que no habla y no dirige, no guía a las ovejas según la voluntad de Dios, es lo que tenía en mente Jesús en el capítulo 10, pensando en el episodio en el cual él estuvo involucrado, que cuenta el capítulo 9. Si nosotros vamos para atrás, en Juan capítulo 9 vemos que él cura a un ciego. Después de esa situación, los líderes religiosos que vieron todo eso, en vez de dar gracias a Dios, en vez de reconocer al Mesías, al enviado de Dios que tenía delante suyo, porque una de las cosas que iba a hacer el Mesías y que iba a ser evidencia de que venía de parte de Dios, era, por ejemplo, dar vista a los ciegos, lo dice muy claramente el libro de Isaías. Sin embargo, ¿ellos qué hicieron? Empezaron a hacer un hostigamiento terrible, primero de los padres del ciego, y luego del ciego mismo, hasta que terminó el ciego diciendo, evidentemente esta persona, hablando de Jesús, viene de Dios, no hay duda, porque si no, no podría hacer lo que hace. Y ellos, ¿qué hacen? ¿Qué terminan haciendo? Lo expulsan de la sinagoga, lo cual no es poca cosa. Pensemos que expulsarlo de la sinagoga en ese momento era dejar a judíos sin una identidad religiosa, era propiamente aislarlo desde el punto de vista social y humano. Pero ellos hicieron eso. Luego se encuentra el ciego con Jesús nuevamente, se entera de todo lo ocurrido, y él, claro, Jesús se indigna porque no puede entender cómo los que supuestamente conocían a Dios, los que sabían de las Escrituras, lo rechazaban de esa manera tan cruel. Entonces es ahí cuando empieza a contar la primera parábola, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Allí empieza a hablar de Jesús, el pastor. Y entonces habla, por ejemplo, de un redil. El redil no es más ni menos que un corral. Los hacendados, los grandes hacendados, tenían sus propios corrales, no hay duda. Pero en los pequeños pueblos había lo que se llamaban corrales comunitarios, que eran ni más ni menos que esos rediles eran corrales hechos de piedra o inclusive de postes de madera, que generalmente no tenían puerta. Entonces, el pastor, o acá como dice el portero, que sería el pastor no dueño de las ovejas, sino un empleado, hacía entrar a todas las ovejas por la puerta, fijándose una a una que estuviesen bien, que no estuviesen lastimadas, que no tuviesen ninguna infección en el hocico. Y una vez que estaba adentro, pasaba la noche ahí, en el redil. Y el propio pastor se sentaba en la puerta, haciendo obstáculo, o siendo de puerta, para evitar que de ahí salieran. Por eso él dice que el verdadero pastor es el que entra por la puerta. Si alguien entraba al redil por otro lado, entonces ahí era evidente que no era el dueño de las ovejas, ni era el que las cuidaba, era un salteador, era un ladrón. Entonces, frente a esta imagen tan cotidiana para la gente que estaba escuchando a Jesús en ese momento, Jesús pone la parábola, es decir, compara, en esta vez por contraste, entre el verdadero pastor y aquel que viene nada más que a asaltar, a destruir. ¿Por qué? Porque el verdadero pastor es el único que puede ir y sacar a las ovejas para llevarlas a buenos pastos, para hacerlas descansar en la sombra y en donde hay aguas transparentes y aguas buenas para tomar. De esa manera lo que él estaba diciendo era que él, como hijo de Dios, era el único habilitado para poder sacar de Israel, que era el redil, a aquellos escogidos. Esos escogidos que Dios había traído, que Dios había elegido, y que el Espíritu Santo había regenerado, había puesto su propio germen, la propia esencia de Dios en nuestros corazones, de aquellos que hemos sido elegidos, y que hemos obtenido el perdón gracias a la obra vicaria o la obra sustituta que hizo Jesús en la cruz, al morir no por sus pecados, sino por los nuestros. Entonces, él dice, yo soy el único, yo soy el buen pastor. Ese pastor soy yo. Y no solamente dice eso, sino que dice que las ovejas conocen su voz. No hay duda que la gente perfectamente estaba entendiendo cuando hablaba de eso, porque los pastores tienen una forma, no solamente en palabras, sino en el tono de voz para llamar a sus ovejas.
tan particular que las ovejas lo entienden, y no solamente eso, sino que cuando alguien las llama, aunque sea diciendo las mismas palabras, no responden sabiendo de que ese no es el tono ni la voz de su pastor. Al contrario, lo que hacen es huir. Entonces lo que nos está diciendo que no solamente que Jesús es nuestro pastor, es el que nos guía, es el que en el proceso de salvación nos permite vivir una vida distinta, sino que también es aquel que nos conoce. Y nos conoce tanto porque tiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida. En Israel, en general, las ovejas no se usaban para comer, se usaban más que nada para obtener leche y sobre todo la lana. Quiere decir que la oveja pasaba mucho tiempo con el pastor. Y se sabe de que muchos pastores, sobre todo los que tenían rebaños que no eran muy grandes, tenían nombres para cada oveja. Entonces, acá también podemos ver esa imagen en el libro de la vida, donde nuestros nombres están escritos. Que es importante también destacar eso, que no es el libro de la vida a secas, es el libro de la vida del Cordero. Es decir, es el libro donde están anotados todos los nombres de los escogidos por Dios, regenerados por el Espíritu Santo y que han sido dados a Jesús para que Él, a través de su obra en la cruz, los perdone, los salve y los haga pasar toda una eternidad junto con Él. Eso queda claro en Juan, el mismo capítulo 10, en el versículo 29, dice: porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos, y nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Eso también nos está hablando de que aquellos que hemos sido elegidos por Dios, que hemos sido regenerados por su Espíritu y que hemos obtenido y hemos aceptado el perdón de Jesús, por siempre tendremos esa salvación. Por siempre Él será nuestro pastor. El hecho de que nos apartemos temporalmente no hace que nosotros perdamos esa salvación. Nosotros pasamos a ser hijos, y como pasa en la vida cotidiana, cuando un hijo no hace lo que el padre está esperando, no deja de ser hijo. El padre se contrariará, el padre se entristecerá, seguramente el hijo perderá muchas bendiciones al no contar con una buena relación entre él y su padre, pero de ninguna manera pierde la calidad de hijo. Acá es lo mismo. Acá lo que nos está diciendo, y también lo dice perfectamente 1 Juan, capítulo 2, versículo 19, dice él: ellos salieron de entre nosotros. Está hablando de un grupo de personas, pero que en realidad no eran de los nuestros, porque si hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Esto sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Realmente podemos decir que aquella persona que se aparta, no por un tiempo, sino que se aparta de una forma definitiva, en realidad lo que ha pasado es que nunca fue un verdadero hijo de Dios, nunca formó parte de los elegidos de Dios. Su nombre no estuvo nunca inscrito en ese libro de la vida del Cordero, de aquellos que el Señor Jesús conoce tan profundamente. Entonces, a partir del versículo 7 comienza otra historia, en donde ahora Jesús no solamente es el pastor, sino que también es la puerta. Es importante tener en cuenta que esto que aparece en la Biblia tantas veces, de cierto os digo, y que en el original es amén, amén, no es otra cosa que un llamado de atención, porque lo que viene luego es algo muy importante. Y justamente lo que él estaba por decir era una de las 7 declaraciones de quién era el Señor. Y acá él dice: yo soy la puerta. ¿Se acuerdan que hablamos que el redil o el corral muchas veces no tenía puerta? Y que la puerta era ni más ni menos que el pastor, es decir, para que una oveja entrara o saliera tenía que pasar por el pastor. El pastor era el que habilitaba para que ese tránsito se diera. Y justamente lo que él quería decir, lo que le quería decir a estos religiosos que pensaban que por ser miembros del pueblo de Dios, por ser nada más que israelitas, por tener sangre judía en sus venas, ya formaban parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que él quiso formar desde la época de Abraham hasta ahora. Él les estaba explicando de que no era así, que únicamente el que pasaba por la puerta, que era Jesús, el que aceptaba el sacrificio de Jesús, el que aceptaba su perdón y el que rendía su vida a él, que se dejaba gobernar por él,
únicamente ellos iban a ser los que iban a formar parte del pueblo de Dios. Por eso Jesús da algunas características de cómo es este pastor que está en la puerta y que es el que permite el ingreso a este reino de Dios. En primer lugar, en el versículo 11 dice que el pastor, volviendo un poco a la primera parábola, da su vida por las ovejas. Este pastor no es un pastor que habla de amor o dice que quiere a las ovejas o que se interesa en ellas. Es alguien que lo muestra a través de sus propias acciones. Él dice que da la vida por ellas y dice que lo hace de forma voluntaria, porque en los mismos versículos dice que Él da su vida y que la vuelve a tomar y que eso lo hace en obediencia a lo que le dijo su Padre. Él está hablando de un plan perfecto que fue planificado antes de la fundación del mundo, en donde Él iba a venir a dar la vida por aquellas ovejas, por aquellos miembros, por aquellos escogidos de Dios, para rescatarlos, para hacer justicia y para darles a ellos misericordia. También dice que este pastor es el que ama a sus ovejas. Y eso lo dice en el versículo 14, porque dice: así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Acá parecería que no se habla de amor. Sin embargo, el verbo, que se traduce como conocer, en realidad está hablando de una relación íntima, profunda, una relación de amor. ¿Por qué? Lo podemos ver en innumerable cantidad de versículos, pero les voy a citar uno. Por ejemplo, en Amós, capítulo 3, versículo 2, dice: solamente a ustedes, dice Dios, los he conocido de entre todas las familias de la tierra. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice: de todas las familias de la tierra, solamente a ustedes los he conocido. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Él desconoce a todo el resto de los habitantes del planeta? No, lo que quiere decir es que únicamente de una manera especial Dios había elegido al pueblo de Israel, pero no porque ellos eran algo superior, porque estaban en otra categoría de humanos, nada que ver. Él lo dice claramente en la Biblia. Él los escogió en su soberana voluntad para mostrar en ellos su gloria y para mostrarle al resto del mundo quién era Dios, para que se dieran cuenta que era un Dios en el cual se podía confiar, un Dios que los amaba, un Dios que esperaba obediencia y servicio de parte de todos nosotros. Y ahí viene el tercer punto que él muestra. Él primero muestra que es un pastor que da su vida por sus ovejas, es un pastor que conoce y ama a sus ovejas, y también es un pastor que une a sus ovejas. ¿Por qué? Porque él lo dice perfectamente, dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de este corral, y también a ellas las debo atraer. Seguramente no habrán entendido de qué se trataba, pero Juan, Pedro y todo el resto de los apóstoles seguramente sí. Cuando ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba abriendo la puerta ante un pueblo que lo había rechazado, a todo el pueblo gentil, es decir, al pueblo no judío de todos los rincones del planeta, para que ellos también pudieran tener la oportunidad de conocer a ese buen pastor. Ahora, es importante destacar que después de todas estas historias en donde Jesús se presenta como pastor y también se presenta como la puerta por la cual únicamente podemos entrar, no hay duda que podemos sacar como conclusión que lo que le estaba diciendo Jesús, sobre todo a estos líderes religiosos tan refractarios, ¿no? Que no querían, no podían abrir su mente para entender que tenían adelante al Mesías de Dios. Y lo que les estaba diciendo era que únicamente a través de Jesús, del Mesías, de la muerte sustituta que se recibe por fe, se podía ingresar al pueblo de Dios. No por una cuestión sanguínea, no por pertenecer, tener padres judíos. Y también lo que les estaba diciendo era que no se podía vivir sin pastor. Así como las ovejas son tan indefensas, tan inseguras, tan proclives a perderse, tan sucias, y necesitan un pastor que las lleve a aguas limpias, que las lleve a lugares de sombra, a lugares donde crece el pasto y puedan ser bien alimentadas, así el Señor iba a ser con nosotros, iba a ser la persona, el único autorizado para darnos todas las bendiciones de una vida abundante.
Esa vida abundante que está en el versículo 10, donde dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa palabra, abundancia, una palabra que es perizo en el original griego y que tiene que ver con una ola desbordante, con algo que rebalsa, con algo que es mucho más de la medida habitual. Ese tipo de vida es la que nos quiere dar el Señor, que no tiene que ver necesariamente con bienes materiales, tiene que ver con una vida llena de crecimiento, de madurez, de aprendizajes, de desafíos, de victorias, también de derrotas que por supuesto nos van a traer también aprendizajes, también llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia y de todos los frutos que el Espíritu Santo de Dios pone dentro de nosotros, de aquellos que hemos sido regenerados, de aquellos que hemos aceptado ese perdón. Ahora, ¿saben qué? A pesar de todo esto, estos líderes religiosos siguieron otra vez negándolo. Termina este párrafo en el versículo 21 diciendo, muchos de ellos, después de estas dos parábolas que contó el Señor, muchos de ellos decían, ¿por qué le hacen caso? Si tiene un demonio o si no está loco. Pero otros dijeron, nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar vista a los ciegos? Y me parece que hoy en día, frente a esta misma historia, se pueden presentar estos dos tipos de oyentes. Está el oyente que puede decir, qué lindo esto de que Él es pastor, que nos cuide y todo eso, pero no es algo que sea coherente con la sociedad que estamos viviendo hoy, ni sea lógico que podamos nosotros experimentar. Esto es un imposible, no deja de ser un lindo cuentito y nada más. Pero está aquel cuyos ojos son abiertos a través de la acción de Dios y pueden ver que Jesús es ni más ni menos quien dijo ser. Es el Hijo de Dios, es la puerta por la cual podemos acceder a una nueva relación con Dios. Pero no una nueva relación que nos permite obtener la salvación y listo, sino una nueva relación que hace y que permite que la vida propia de Dios, esa vida abundante, viva dentro nuestro y nos permita hacer frente a todos los cambios que tenemos que enfrentar, a todas las transformaciones que el Señor quiere hacer en nuestro interior, para no conformarnos a este mundo, como dice Romanos, sino al contrario, ser como una especie de sacrificio vivo, un sacrificio que no se escapa del altar, sino que siempre se queda ahí, porque sabe que estando a los pies de Jesús es el mejor lugar donde puede estar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. El Señor nos cuida, nadie mejor que Él sabe dónde están los mejores pastos. Y a veces tenemos que ir por quebradas o por valles oscuros donde no llega ni siquiera la luz del sol. Y a veces decimos, ¿y cómo estoy acá? ¿Cómo el Señor permite que yo pase por estas situaciones? Sin embargo, dice el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso quiere decir que en todas las situaciones, por más negras que nos parezcan, es el pastor el que nos está guiando. Es Él que va delante de nosotros. Es Él el que nos está proveyendo de todo lo que necesitamos para formar y hacer madurar lo único que vamos a llevar con nosotros a la eternidad. Nuestro carácter. Un carácter que, como dijimos, carácter quiere decir impresión, como la impresión que un cuño o que un sello deja en otro lado. Esa impronta que tiene que ser cada vez más parecida a Jesús. ¿Vamos a aceptar a Jesús como nuestro pastor? ¿Vamos a ser dóciles y nos vamos a dejar dirigir por Él o vamos a hacer la nuestra? La verdad que a mí no me gustaría ser como estos líderes religiosos que sabían tanto, eran tan estimados por la sociedad porque mostraban una imagen de santidad y de cultura muy grandes, pero delante de Dios no llegaban a los estándares que Él estaba esperando de ellos. A mí me gustaría ser como esas ovejitas que con simplicidad, con docilidad, se dejan guiar por el pastor, que sabe
a dónde tiene que llevarlas y que siempre las va a llevar a los mejores pastos. Así que veamos en qué situación estamos y démosle gracias a nuestro Dios, porque Él es nuestro verdadero pastor. Y cuando lo tenemos a Él como pastor, nada nos va a faltar. Hasta la próxima.